Bendiciones, hermanos. El tema que tratamos hoy es el tema de las imágenes. ¿Qué católico en alguna ocasión no ha tenido ese ataque por cualquier hermano de otra denominación evangélica, en el cual nos acusan de que nuestras imágenes son dioses, y en los cuales esos dioses, Dios los rechaza, que esas imágenes son idolátricas? Vamos a ver en este vídeo que Dios mismo envió a hacer imágenes, también las destruyó y también era celoso de otros dioses. Por ejemplo, el capítulo favorito de ellos, el capítulo y el versículo favorito de ellos para tratar de confundir al católico es Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Le vamos a dar lectura. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. A simple vista, esta afirmación, este mandamiento de Dios parece que es un mandamiento totalmente taxativo, una prohibición en toda regla, pero los hermanos no leen el contexto, ni mucho menos el versículo anterior al 4. Vamos a darle lectura al 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Ven? Como no se trata de tener una imagen, que una simple imagen no es un ídolo, Dios rechaza cualquier imagen de un falso Dios, de un ídolo. Por eso de ahí viene la palabra idolatría. Está compuesta por la palabra idol, que es ídolo, y latría. Latría es el culto en el cual únicamente hay que dárselo a Dios, como el hacedor de todas las cosas y el creador del cielo y de la tierra. Ellos dicen que los santos son ídolos, que la Virgen es un ídolo. Ahora yo pregunto, ¿algún católico de lo que me está viendo piensa que la Virgen María hizo el cielo y la tierra? ¿Verdad que no? ¿Algún católico piensa que, por ejemplo, San Francisco de Asís, el Padre Pío, San Antonio de Padua, hizo el cielo y la tierra? ¿Verdad que no? Pues esa es la acusación que nos hacen nuestros hermanos separados. Vamos a ver con la escritura, primeramente en el Antiguo Testamento, que hay 3 palabras diferentes para llamar a las imágenes. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 4, que lo acabamos de leer, en hebreo se usaba la palabra pesel. ¿Qué es pesel? Pesel es ídolo, una imagen idolátrica. ¿Cuál es la segunda imagen? Que no es un ídolo, pero que los hermanos protestantes dicen que es también un ídolo. Selem. Selem es una imagen representativa, la que nosotros católicos tenemos en nuestras iglesias y Dios sí las permite. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Números 21:8 y Segunda de Reyes 18:4, cuando esta misma imagen, esta imagen de la serpiente, en principio era una imagen, una simple imagen que Dios mismo mandó a construir, y que cuando el pueblo de Israel la trató como si fuera un dios, una imagen idolátrica, en Segunda de Reyes capítulo 18:4, esta imagen es mandada a destruir. En un principio, cuando era una simple imagen, no había problema. Dios mismo mandó a construir esa serpiente. Ahora, cuando esas personas abandonaban el culto
del verdadero Dios y se volvía hacia esa imagen y la volvía un ídolo, entonces Dios mismo la mandó a destruir. Tenemos otro tipo de imagen, pituash. Pituash lo podemos ver en Primera de Reyes 6:29, en el Salmo 74, versículo 6, y Éxodo, versículo 39, 6. ¿Qué es pituash? Pituash es un grabado, ya sea en madera, ya sea en piedra, pero es una imagen, el cual todos los protestantes dicen que toda imagen es ídolo. Pero estamos viendo con la escritura que hay en el Nuevo Testamento dos tipos de imágenes, como Selem y Pituash, que no son ídolos y son imágenes permitidas por Dios. He citado Éxodo 39, versículo 6, en el cual Dios mismo envía a hacer vestidas sacerdotales y en uno de los accesorios de esas vestiduras sacerdotales llevan esos grabados, esos pituash, ¿verdad? Entonces Dios mismo permite cierto tipo de imágenes siempre y cuando no sean ídolos. En el Nuevo Testamento encontramos otro tipo de imagen que tampoco es un ídolo. ¿Ven, hermanos protestantes? No todas las imágenes son ídolos tal como tú afirmas. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 20. ¿Cuándo? Cuando el Señor pide una moneda, porque lo acusan de no pagar y de no dar tributo al César. Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen? Y contestan, del César. Cristo no condena esa imagen como haría un protestante. No castiga ni enjuicia a nadie por hacer esa imagen. Y esa imagen en griego, el cual fue escrito este evangelio, la palabra usada es epígrafe. ¿Ven? Ya tenemos una tercera palabra para denominar, para llamar a un tipo de imagen que no es, repito, que no es un ídolo. El hermano protestante, cuando lee la Biblia, no lee con el contexto histórico con el que fue escrito, ese contexto también religioso con el que fue escrito. Dios dio ese mandamiento en Éxodo 20, ¿por qué? Porque los israelitas venían de la esclavitud de Egipto y venían contaminados por todo ese tipo de falsos dioses y ese paganismo de Egipto, ¿verdad? Y ellos se olvidan de el contexto, ¿verdad? Ellos leen la Biblia como si ese hecho, hace 3.000, 4.000 años atrás, viviéramos en ese mismo tiempo. La fe de hoy es mucho más madura que la que tenían aquellas personas tan rudimentarias, o digámoslo así en términos coloquiales, personas tan brutas, ¿verdad? De aquella época. La Iglesia siempre ha defendido las imágenes sagradas. Por ejemplo, una persona totalmente que se volvió anticatólica, Martín Lutero. ¿Saben qué decía Martín Lutero? Que las imágenes son el evangelio de los pobres. San Juan Damasceno decía lo siguiente allá por el siglo VIII. Decía, lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen, ¿verdad? Qué explicación tan sencilla de entender y qué fácil.
Fíjense también Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, en esta pequeña explicación teológica de lo que es la veneración a las imágenes. Decía así Santo Tomás: el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de las imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. ¿Qué dicen los hermanos? Que nosotros rezamos a un trozo de yeso, ¿verdad? Que nosotros rezamos a un trozo de madera, ¿ven? Ellos se quedan en el material, el católico no. El católico es inspirado por ese amigo de Dios, por la Madre de Dios, por tantos santos que nos han precedido en nuestro destierro hacia el cielo y nos inspiran a seguir fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Vean la diferencia de lo que es un ídolo a una imagen de un santo. Un ídolo es una realidad. No, disculpen, no es una realidad, es una falsa realidad. No existe, no es nada. Es un falso Dios, es un Dios muerto. El ídolo no es nada. Ahora pregunto, María, que es Madre de Dios, ¿podrá rogar por nosotros? ¿Existió María? ¿No se preocupará María por nuestras necesidades como nuestra Madre? ¿San Francisco de Asís no es un ejemplo para nosotros? Padre Pío, que tantas almas llevó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no será una inspiración en nuestros peores momentos, en nuestras desgracias, para no decaer y ir hacia Cristo? Cosa que no hace un ídolo. Además, es curioso que ellos nos acusan de tener estas imágenes idolátricas, pero yo jamás escuché a un protestante de criticar, por ejemplo, la religión hindú, que tiene más de 30.000 dioses, entre ellos una vaca, por ejemplo. Jamás escuché criticar la religión budista, ¿verdad? Y otros ejemplos más, ¿verdad? San Pablo, en el Nuevo Testamento, va más allá. San Pablo nos habla de otro tipo de idolatría. Y esta idolatría también es curioso que ningún protestante hace eco de ella. ¿De qué tipo de idolatría estoy hablando? De la lujuria, como dice en Colosenses 3:5, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia. ¿Verdad que estos ídolos existen dentro de las congregaciones evangélicas? Yo diría que sí. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Como estos ídolos invisibles, estos ídolos ya no están a la vista de nosotros porque la avaricia no se ve, los malos deseos no se ven, las pasiones desordenadas no se ven, sino que viven dentro del interior del ser humano. En Romanos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 22, dice: tú aborreces a los ídolos y saqueas sus templos. ¿Verdad? Iban a los templos a que se llevaban todo el oro que existía,
dentro del templo pagano, ¿verdad? Que ya no, San Pablo ya no ataca a esa imagen como un falso Dios, sino que ataca esa avaricia, ese afán de tener, ese afán de poder eh, de, de aquellas personas que iban a los templos a saquearlos. Podemos ver, por ejemplo, en Hechos 17-16, para que vean que el protestante no lee la Biblia en su contexto histórico y religioso. En Hechos 17-16, San Pablo viaja a Atenas. ¿Y qué se encuentra en Atenas? Falsos dioses. Viajemos, cojamos una máquina del tiempo y vayámonos hace 2000 años atrás. 2000 años atrás. Y vemos como en la antigua Grecia tenían infinidad de dioses. Teníamos a Zeus, teníamos a Júpiter, teníamos a Apolo, ¿verdad? Infinidad de dioses, falsos dioses, en los cuales San Pablo se maravillaba que esas personas o esa civilización se habían entregado al paganismo, ¿verdad? Y ellos comparan esas mismas imágenes, por ejemplo, que tenían los atenienses, con las imágenes que hoy tenemos nosotros, los católicos. Pero es más, ellos dicen, es que no podemos, dicen los protestantes, no podemos hacer imágenes porque Dios lo ha prohibido, ¿verdad? Ciertamente, ciertas imágenes están prohibidas, las imágenes idolátricas. Y vamos a ver con la Biblia lo que es un ídolo, lo que la Biblia dice que es un ídolo. Vamos a ver con la misma escritura que es un ídolo, no lo que te dicen, no lo que te enseñan los protestantes, sino nos vamos a apegar a lo que dice la Biblia. Vamos a darle lectura al capítulo 32, versículo 8. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro de oro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Fíjense que hasta el momento, cuando el becerro era una simple imagen, no había problema. El problema, ¿cuál era? Cuando lo idolatraban, le hacían sacrificios y ellos mismos pensaban que ese becerro de oro era literalmente, era Dios quien los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora yo pregunto, ¿algún católico piensa que algún santo lo sacó de Egipto? ¿Que la Virgen María lo sacó de Egipto? No hay un católico que diga eso. Esas son difamaciones de los protestantes. Y vamos a ver con la Sagrada Escritura cómo Dios mismo aprobaba y aprueba las imágenes religiosas, no los ídolos. Podemos ver la construcción del rey Salomón en Primera de Reyes, capítulo 6, donde ese templo estaba lleno de querubines, de leones y de bueyes y de toda clase de trabajos en los cuales contenían grandes imágenes y no imágenes pequeñitas, eran imágenes de un gran tamaño. Podemos ver un pasaje bastante interesante donde el mismo Dios regala dones y regala de su espíritu para llevar a cabo este tipo de trabajos. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 35, versículo 30 hasta el 33. Podemos leer. Moisés
Dijo entonces a los israelitas: Mirad, Yahvé ha designado a Besael, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios, y confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos, para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce, para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. Vemos como Dios mismo regala de su espíritu, regala dones para llevar a cabo todo tipo de trabajos de orfebrería. Para aquellos que dicen que Dios nunca mandó hacer imágenes. Y no solamente las mandó a hacer, sino que en ese mismo templo del rey Salomón, que hemos dicho en capítulo 1, en 1 de Reyes, perdón, capítulo 6, vemos cómo el templo de Salomón está lleno de imágenes. Pero si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2, vemos la dedicación de ese templo, cuando Dios entra y toma posesión de ese templo. ¿Y qué dice la Escritura? Que toda la gloria de Dios se paseaba en el interior de aquel templo. ¿Será que Dios ama esas imágenes religiosas? ¿Verdad? La Escritura pues es bastante clara. Incluso nos llegan a decir los hermanos que Dios prohíbe hacer imágenes de Él. Y eso, hasta cierto punto, es verdad, es verídico, eso es lo que dicen ellos, pero es verdad en parte. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16, y vamos a aclarar el tema, pero con la Escritura. Y puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego, tened cuidado, no pervertiros haciéndoos esculturas de cualquier figura, sea masculina o femenina. ¿Qué está diciendo el Señor? No podéis construirme ninguna figura, puesto que no me habéis visto, no tenéis un modelo original para poder fijaros y hacer de mí una representación. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1? Que el Verbo se encarnó, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Por ejemplo, también Colosenses 1, capítulo 15, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, el ojo humano ya ha visto a Dios. No vio a Dios en espíritu, pero sí lo vio a Dios cuando se encarnó del vientre virginal de María. Y ya tiene un modelo en el cual fijarse, y esta prohibición de Deuteronomio capítulo 4 queda obsoleta. Así lo entendieron los primeros cristianos. Vayan, si pueden viajar a las catacumbas de Roma, o pueden verlo a través del internet, que esas catacumbas, esas primeras comunidades cristianas, durante las persecuciones, en las paredes de las rocas, hacían pinturas y construían imágenes religiosas. Pueden ver imágenes de Jesús como el buen pastor, Juan el Bautista, la presentación del niño, la visita de los Reyes Magos, todas imágenes de nuestro Señor, hechas de manos de los primeros cristianos. Ellos a veces se adjudican que ellos eran esos primeros cristianos, y simplemente se contradicen, ya que ellos dicen que no hacen imágenes. ¿Cómo van a hacer imágenes? Y a verlas en las catacumbas. Simplemente incongruencias de nuestros hermanos. Ya hemos podido ver con la Escritura que Dios admite las imágenes religiosas, pero
es celoso cuando una imagen se vuelve un ídolo. Así que, hermano, que no te dejes engañar por esos ataques de las sectas y otras denominaciones, y mantente firme. El Señor te guarde, el Señor te bendiga.